y me gusta ella, pero bueno, me dijo el año que viene. Y bueno, pasaron 1000 cosas en el medio. Y algún año después finalmente salió en Capital y unos meses después salió gracias a Montacerdos acá. Montacerdos tiene muy buen gusto, en general, debo decirlo, como lectora entusiasta. A mí me encanta Montacerdos, así que estoy muy contenta. Sí, tienen, de verdad, es como no publican tanto, pero cada cosa que publican está muy pensada, tienen, claro, una curatoría que es bien sofisticada, y no por sofisticada es poco accesible. Claro. Y de hecho, a propósito de accesibilidad, a mí lo que me pasó con tu libro es que, claro, yo creo que a estas alturas, como los seres humanos estamos viviendo más, las enfermedades degenerativas resultan mucho más familiares. Yo creo que el tema de tu mamá también era que era súper joven. Sí, ella tenía 55 y después se terminó muriendo a los 61. Claro, entonces es súper joven. Sí. Entonces, claro, uno no piensa en una enfermedad degenerativa de alguien de esa edad, ¿no? Pero también, claro, yo te leía y pensaba en personas en mi familia que han sufrido depresión, que también era parte de lo que se dijo inicialmente en el caso de tu mamá, o que tú reflexiones respecto quizás a estos otros momentos en la vida, ¿no? Y también, claro, quienes han sido cuidadores. Y a estas alturas casi todos de una u otra manera nos ha tocado ser cuidadores de los abuelos o de los papás, etcétera. Esa es una entrada posible que es muy empática y es fácil, pero hay otra que a mí me fascinó mucho y por eso partí, es que tú te detienes mucho en la memoria y en las palabras. Y quería preguntarte como escritora, como traductora, ¿no? Ese ejercicio de pensar el rol que tienen las palabras, los relatos, las narrativas, para hacernos, para construirnos identitariamente. Cuéntanos respecto a esas reflexiones que están en el libro. Sí, ese es un tema que me interesa especialmente, como decís, que creo que es una cosa muy universal y que es una pregunta muy contemporánea, cómo ahora nos estamos relacionando con los propios relatos que nos hacemos de nosotros mismos, con los registros que van quedando. No sé, un amigo cuando lo leyó me dijo, es un libro sobre el archivo, que es un tema que ahora está muy en cuestión en el arte contemporáneo y en la literatura. Yo no lo había pensado como un libro sobre archivo, pero sí tiene que ver con esa cosa de recuperar, porque mi madre, escribía muchos diarios y yo lo comento en el libro, formas de recuperar los relatos familiares y cómo eso nos constituye, sepámoslo o no. Creo que es una suerte que tuvimos nosotras con Sari, como yo le digo a mi madre, haber tenido una relación tan amorosa con el propio relato, digamos, como poder compartir conversaciones, poder compartir lecturas, poder, conversar sobre cómo uno se va constituyendo como es y cómo las historias propias se entrelazan con las del país y cómo se le puede prestar atención a eso. Creo que eso es una suerte porque en muchos casos, las memorias están más veladas o a veces están tapadas o a veces están censuradas. En muchos acá somos mayoría mujeres, durante mucho tiempo las historias de las mujeres no tuvieron ninguna importancia, entonces no se contaban, entonces no se registraban. Yo vengo de una familia que tiene la suerte o el privilegio de haber tenido como historias de mujeres que se registraron en cartas y en cosas así, y me gustaba continuar esa tradición. Y por otro lado, conectándole un poco con la enfermedad, digamos, lo que fue muy llamativo para mí de ella, o fue muy llamativo, es que ella era una persona que escribía, que contaba, que leía, que era muy conversadora y de pronto no dijo nada más. No solo no me llamó más a mí y no contó más y no se reconocía como ella, sino que no habló. Y ese parate en ese como especie de tradición de relato familiar me hizo cambió un poco mi manera de entender las cosas, porque bueno, es el lenguaje como lo que nos hace quienes somos, es el recuerdo de lo que nos hace quienes somos. No hay ninguna respuesta, o uno puede como inventar o proponer distintas respuestas a eso, pero creo que son como esas preguntas que constituyen un poco la vida, o reflexiones que voy a seguir haciéndome siempre. Sí, ahora todavía me lo pregunto, ¿no? Y ahora que yo me puse a escribir o a publicar cosas, esto es una tradición que continúo como las palabras de ella, lo hice por eso, se perdió su lenguaje o su forma de hablar, todas las familias tenemos como esta manera de hablar interna, ¿no? Los grupos de amigos, no solo las familias, las generaciones, los pueblos, y bueno, cuando esas personas empiezan a morir, esa memoria lingüística hay que conservarla, o por lo menos hay que conservarla como una especie de tarea amorosa, no porque le sirva a nadie que yo lo conserve, sino porque es como una forma que la tengo muy cerca. Y además también a mí me pasó que
en esa situación de total despoder, que es ver a un ser amado que además es un personaje poderoso en sí mismo, ¿no? Sí. Perdiéndose, volviéndose tan débil, tan frágil, tan vulnerable, tan necesitada. También la escritura es un lugar de resistencia, es un lugar de, ok, no puedo controlar nada excepto dejar testimonio de esto, hablar de esto, ponerlo en palabras, usar las palabras de vuelta, las palabras que nos han traicionado las usamos de vuelta acá. También puede ser pensado como, no como una venganza, pero sí como una resistencia, ¿no? Totalmente. Y además eso de que la partecita esa que leíste de cómo nos van a traicionar las palabras, y yo no quería que después el enojo con la realidad se volviera en un enojo con las palabras y con la memoria, digamos, como que tratar de saltar esa especie de cosa que nos habían hecho, sacándole el lenguaje a Sari, y después usarlo para sí, como una resistencia. Me gusta eso que decís. Y además, como ella era muy especial, una madre no tradicional, y tenía sus cosas. Como todas las madres. Como todas las madres, completamente. Y de hecho, bueno, y con mis hermanos decimos un poco, bueno, esto es como un poco una como declaración de principios de lo increíble que ella era, en vez de dejarla, porque las madres también son muy complejas y muchas veces uno no quiere cuidarlas y muchas veces tiene razón en no querer cuidarlas, ¿no? Yo no quiero decir hay que cuidar a las madres o hay que ser cuidador necesariamente, digo, cada relación es muy muy compleja, pero bueno, como esta vocación de haberla cuidado hasta el final y esta vocación de continuar su memoria en un libro, en unas palabras o en un registro, tiene que ver con reivindicarla un poco como esta madre loca que era, pero que muy amada por sus hijos, digamos, y eso también me gusta pensar. Claro, y además que es como, creo que también es una resistencia en decir, escribir porque son tan lindos los caballos es dejar testimonios del deterioro, de la pérdida, además de observar, tú dices, esto fue un buen día, esto fue un mal día, no sabíamos que después esta iba a ser la última vez que hicimos esto, ¿no? Pero también es, o sea, ese testimonio es ese camino, pero también es una celebración de quién era ella, porque lo que nos duele es lo que perdimos. Claro. Y había algo fabuloso, ¿no? Ahí que se empieza a perder. Ahora, yo partía preguntándote por la intimidad y este libro se publicó en Argentina, se publicó hace algunos meses ya acá en Chile. Quería preguntarte cómo sientes tú que han reaccionado tus lectores y lectoras respecto a lo que tú has estado compartiendo. Bueno, eso me llama mucho la atención todavía, porque esto, como vos dijiste al principio, ¿no? Esto es tan íntimo, cómo me animé o cómo, no animarse porque uno sea valiente, sino como de por qué pensar, por qué dárselo a alguien que lo lea, por qué eso puede tener un interés. ¿Por qué compartirlo? Afuera. Uno de mis hermanos me decía, ¿pero qué le importa la historia? O sea, que no la va a leer nadie el libro. Pero bueno, eso dicho, la verdad es que cuidar y ver a una persona muy querida empezar a perder sus facultades físicas y mentales es algo muy, muy común, cada vez más común, sea abuelos, sea, que es por ahí más frecuente por la edad, pero digo padres también. Y también el cuidado, no sé, de los hijos. Yo no tengo hijos, pero también es un cuidado que medio que total, que uno tiene que resignar de su propia vida para compartirla con Claro. otro de esa manera como tan visceral. Es muy común esa pasar por eso. Entonces, el libro está teniendo un montón de gente que me escribe por Instagram, porque ahora se le puede escribir a las personas que uno quiere conocer o escribirles muy fácilmente. Eso es una novedad. Entonces me está teniendo muchos lectores y mucha gente me escribe diciéndome que le pasó algo parecido, que le recuerda cosas de sus padres, etcétera, y eso es realmente emocionante para mí, porque no... Ahora me parece medio obvio que la gente se puede sentir identificada, pero cuando yo lo estaba escribiendo no lo había pensado de esa forma y es una cosa muy linda. Además que hay una cosa muy poderosa con la representación. Lo mismo que decía tu hermano, ¿no? Pero ¿qué le va a importar? Sí. Y yo pienso que tus lectores o quienes hemos pasado por situaciones más o menos parecidas podemos decir, oye, mi historia importa, ese Claro, dolor, eso. esa inquietud, esa incertidumbre, ese despoder. Yo creo que el tema del despoder, de la impotencia, ¿no? Sí. Es muy duro en estas situaciones, ¿no? Es como solamente, y además tú nos cuentas tu recorrido por doctores, por clínicas, por distintos tipos de tratamientos, con la esperanza, pero ya también un poco enojados, pero en serio, ya. Sí, además en la vida, ¿no? Que uno está todo el tiempo trabajando cada vez más para ganar cada vez menos y compensando, y además quiere tener, no sé, digo, tenemos como muchas cosas de las que ocuparnos cada día, y esto se impone
y bueno, lo tenés que hacer. Sí. Y entonces tenés que ir 50 veces al médico, llamar a la obra social o al hospital y no te dan bola y te mandan mal la receta y tenés que volver a ir y te dan un estudio con otro resultado. Digo, todas esas cosas que ocupan miles de horas y miles de horas de enojo, ¿no? De llamar por teléfono y estar, de hacer filas, etcétera. Bueno, es como que hay que hacerlo. Sí. Ahora, para cerrar, quería preguntarte, Julieta, ¿qué aprendiste ahora que el libro está publicado, está escrito? Y no estoy pensando en la cosa así como pedagógica, sino más bien en el asombro, en la sorpresa que siempre trae de vuelta el libro, ¿no? Sí, aprendí, por ahora no sé, estoy aprendiendo por ahí. Sí, creo que aprendí a vivir este momento que podría ser muy triste con alegría. Eso es una cosa que me sorprende. Mi madre murió en abril del año pasado, o sea, después de que yo entregara el libro, antes de que saliera, y yo estaba un poco asustada de estar demasiado triste o algo así, y que estoy igual. Pero es como esta oportunidad de que Sari siga existiendo y tener esas conversaciones sobre ellas. Ellas me reconfortaron un montón y eso fue una sorpresa y un aprendizaje. Eso puedo decir. Además es una bonita manera de pasar el luto, ¿no? De claro, decir, eso, total. Como acompañada, contenida por desconocidos. Y por las mismas palabras y también. por las mismas palabras. Ahora, tú estás en la Filsa, ¿o no? No. Vino La Furia, vino a pasear. Vino a su lanzamiento. Vino a su lanzamiento, ¿qué es? Hoy en La Inquieta. Oye, que además qué mejor lugar que La Inquieta Librería, lugar favorito. No sé si tú sabes, no sé si la Sol sabe, pero Gerardo Jara, el humano de Inquieta Librería, es panelista de este programa. Entonces viene el lunes por medio a hablar de libros. El próximo lunes vamos a estar hablando de cuentos porque estoy leyendo Negro tal vez y es como dame excusas para hablar de este libro que me tiene volada la cabeza. El húngaro es. Sí, es una locura el libro. De verdad. Me lo recomendaron ayer también. Sí, es que llegó recién acá. Entonces vale mucho la pena. Entonces además a mí me gusta mucho leer cuentos. Bueno, también quería decir que este libro, porque tan lindos son los caballos, porque son tan lindos los caballos, también está contado como en parrafitos. O sea, son parrafitos, a veces una frase, no hay ningún capítulo, digamos, que tenga 2 páginas seguidas. Entonces también yo siento que hay una cosa como de respiro que nos ayuda en la lectura a decir, ok, voy acompañándote ahí. Entonces, hoy día en La Inquieta Librería, ¿a qué hora son? A las 7 de la tarde va a ser el lanzamiento de ¿Por qué son tan lindos los caballos? De Julieta Correa, que nos ha acompañado hoy día. Vayan, esto está ahí en Ramón Carnicer 65, a pasos del metro Baquedano, y es fabuloso y pueden ir felizmente a saludar a Julieta, a saludar a nuestro Gerardo, pueden saludar a la Sol también. A las 7 de la tarde, hoy, ¿Por qué son tan lindos los caballos? Ya tengo la información, estaba buscando. Y presenta Paz López. La amamos con locura, qué buen libro, el último libro de Paz López, total, qué suerte tienes. Y Juan Elman, que van a estar presentando entonces este libro a las 7 de la tarde en La Inquieta Librería, Ramón Carnicer 65, y siempre ahí tienen algún vituperio para el cierre. Nosotros dejamos ir a Sol y a Julieta. Gracias, Julieta, por venir. Muchas gracias a vos. Y viene Alberto Montt, ya vi que llegó, así que vamos a seguir conversando de libros, de ilustración y de La Furia Ilustrada, que es este fin de semana.